Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Hoy día vamos a desarrollar lo concerniente a la semana 19, tercer grado de secundaria, día 4. En esta primera parte vamos a ver todo lo concerniente a lo que es los aspectos teóricos y ejemplos para que ustedes los entiendan. Bien, la actividad que entonces interpretamos medidas de tendencia central para datos no agrupados, agrupados y no agrupados referidos al tema de estudio sobre el quechua. A ver, una cosita, ¿ya? ¿Por qué sobre el tema al tema de estudio sobre el quechua? Porque bien sabemos de que esta actividad viene desde la semana 18, en donde elaboramos una encuesta, luego procesamos esa encuesta en unas tablas de frecuencia y en esta semana ya en la primera parte hemos hecho los gráficos estadísticos y ahorita vamos a hacer las medidas de tendencia central. Entonces esto es una continuación. Esta actividad viene desde la semana 18 en forma continua y la terminamos hoy día con lo que es las medidas de tendencia central. Recuerden que hubo una encuesta en la cual se le aplicó pues a ver si no recuerdo a 30 personas creo, en donde se le preguntó pues su edad y dos preguntitas, una relacionada con el quechua, qué relación tienes con el quechua, si tienes familiares, y habían dos opciones, ¿no? Vamos a recordar luego la encuesta, ¿ya? Entonces dice interpretación de medida de tendencia central para datos agrupados y no agrupados referidos al tema de estudios sobre el quechua. En la actividad anterior nos propusimos como reto elaborar gráficos estadísticos, hasta ahí justo nos hemos quedado, pertinentes de las tablas de frecuencia. Haciendo uso de las matemáticas, aprendimos a elaborar gráficos estadísticos pertinentes a las variables en estudio. La información organizada en las tablas de frecuencia no solo puede ser comunicada mediante gráficos, sino que esta también puede ser representada con las medidas de tendencia central, que hoy las estudiaremos, o resumen o síntesis que nos permitirán que se pueda comprender mejor la información recolectada en la encuesta sobre nuestro estudio de la disminución del porcentaje de personas que hablaban quechua. Este era el tema, pues, de la encuesta. ¿Por qué motivo? Pues esa era ya la pregunta última, la tercera pregunta, de cuáles eran los motivos, pues, por la cual al inicio de este ciclo los quechohablantes habían disminuido, ¿no? Entonces, a partir de la situación, sintetiza las características de la población en estudio mediante el cálculo y la interpretación de medida de tendencia central. Muy bien, entonces, como les digo, ya estas tablas de frecuencia ya se han hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de hablar de la medida de tendencia central? Debo seguir los siguientes pasos. Primero, ¿qué es lo que debo de hacer? Para determinar e interpretar lo que se pide, debemos definir las siguientes medidas de tendencia central y los casos que se presentan para datos agrupados y no agrupados en intervalos. ¿Cuáles son esas tres medidas de tendencia central principales? La media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, atentos para que ustedes ya desde su tercer grado, ojo que este tema se ha tratado también en cuarto y en quinto grado. Entonces, si es que tú ya lo entiendes desde este año y aprovechando estos videos, no vas a sufrir en otros grados cuando te hablen del mismo tema. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Muy bien, como te dijo ahí la actividad, son otra forma de expresar los datos a través de un resumen sobre la información de la muestra que se presenta mediante distribución de frecuencias e incluso mediante gráficos, como ya lo hemos hecho, en un solo valor para obtener indicadores de comportamiento de la variable en diferentes sentidos, como punto alrededor del que se toman los valores, variabilidad, etcétera. Resumir la información mediante un solo número es interesante para comprender mejor cómo se comporta la variable y para poder realizar comparaciones. La medida de tendencia central son las medidas que describen cómo todos los valores de los datos se agrupan en torno a un valor central. Bien, hablemos de la primera entonces. Hablemos de la primera, la más importante de todos, que es la media aritmética, que de aquí en adelante la vamos a representar con una X con una rayita encima, que significa media aritmética o promedio aritmético. También llamado promedio aritmético, es el más usado y fácil de calcular y se usa para variables cuantitativas. Ojo, cuando yo hallo una media aritmética en un conjunto de datos, cuando la variable es
cuantitativa, ya sea discreta o ya sea continua, pero ahí se usa. No se usa naturalmente pues para variables cualitativas. Su fórmula general es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos que tengo. Vamos a suponer que tengo las edades de 10 personas, algunos son 11, 10 años, 14 años, 16 años, etcétera. Son 10 datos que debo tener, entonces lo dividiría entre 10 porque son 10 números, observaciones que tengo. Cuando los datos son agrupados o repetitivos, se recomienda utilizar esta fórmula que es similar. Vamos a suponer que tengo 40 personas, 10 de ellos tienen de repente 5 o niños, ¿no? 10 de ellos tienen 5 años, 8 tienen 4, 8 niños tienen 3 años. Bueno, entonces cuando son datos repetidos, para no estar sumando cada uno de los repetidos, mejor multiplico pues el número de veces que está por ese dato y ese número de veces lo indica la frecuencia absoluta. Entonces, sumatoria de las frecuencias absolutas de cada tipo de datos sobre el total de datos. Y eso lo vas a entender acá. Bueno, esto no lo leas porque te vas a marear. ¿Ya? Lo vamos a entender rápido. Mira, entonces la media aritmética solamente la vas a extraer de datos cuantitativos. Bien, acá te traigo dos cuadros, son diferentes. A pesar de que las dos variables son cuantitativas, edades, por ejemplo, en este primer cuadro, si tú observarás, este primer cuadro no está agrupado por intervalos, solamente hay 5 tipos de datos, ¿no? Personas que tienen 12, 13, 14, 15 y 16 años. En cambio, en esta otra tabla un poquito más especial, ya hemos hablado también de esto, son las tablas de datos agrupados, en la cual hay personas que te indican que hay desde 6 hasta 26 años, pero en el primer intervalo, en la primera clase, se agrupan los que están desde 6 hasta antes de 10. Aquí están desde los que están de 10 hasta antes de 14 y así, ¿no? Ya hemos hablado de esto, el ancho de clase común es 4 porque va de 4 en 4, ¿no? Los números van agrupándose de 4 en 4. Entonces, son dos tablas distintas, por lo tanto, digamos, la media aritmética se puede hallar en las dos. Tener en cuenta de que lo primero que tienes que hacer es cuántos datos tiene o cuántas observaciones que tiene cada tabla. ¿Cómo saco que es 12? 2 más 1 más 3 más 4 más 2. Aquí se han encuestado a 12 personas y acá se han encuestado a 5 más 2 más 6 más 4 más 3 a 20 personas. A ver, 7, 13, 17, correcto, 20. Muy bien, entonces ya teniendo el total de datos o observaciones, ya podemos hallar la media aritmética. Fíjate que aquí tú tendrías que decir suma de todos los datos. Es decir, la primera persona tiene 12 años. Las dos primeras personas tienen 12 años, ¿no? 12 más 12, más una vez 13, más 3 veces 14, 14 más 14 más 14, más 4 veces 15, 15. Entonces, para no hacer eso, mejor utilizamos esta multiplicando cada una de la frecuencia por las edades. ¿Cómo sería acá? 12 por 2, 24, 13 por 1, 13, 14 por 3, 42, 15 por 4, 60, 16 por 2, 32. Lo sumas todos esos productos y lo divides entre 12. Más fácil, ¿no? Para no estar repitiendo el 12 dos veces. Entonces, esta es la fórmula, pues la segunda fórmula en la cual te dice esta mejor utiliza cuando hay datos repetidos. Y los datos repetidos lo indica pues la frecuencia. Ya digamos el número repetido lo indica la frecuencia de cada dato. Entonces apunta arriba cuál es la respuesta. Por ahí te la dejo para que tú la verifiques. Por favor, déjame un comentario. Sin caso de un error. Podemos cometer un error de cálculo. Yo aquí lo he hecho con mi hoja de cálculo de Excel aparte. A veces la hoja de cálculo lo redondea a 2 cifras decimales porque ya le he dado yo esa orden y de repente a la hora de escribir acá en la animación he pasado de coincidencia una cifra decimal más y de repente lo difieren algunos decimales. Así que deja el comentario, no hay problema, lo discutimos y lo contestamos. ¿Estamos? Muy bien, entonces aquí la media aritmética sería, como te digo, 12 por 2, más 13 por 1, más 14 por 3, más 15 por 4, más 16 por 2, sumas esos productos, lo divides entre 12 y te va a salir, redondeando las dos cifras decimales, 14,25. Ese es para la primera tabla, profesor, y para la segunda. ¿Cuál sería el tipo de dato acá? Si acá en el primer intervalo es desde 6 hasta 10 años, desde 10 hasta 14, desde 14 a 18, ¿qué elijo? Entonces trabajas con la marca de clase. Hemos hablado también esto cuando cuando hablamos de la tabla de distribución. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? No es más que el punto medio de cada uno de los intervalos. ¿Cómo se saca ese punto medio? Sumando los límites inferiores y superiores de cada intervalo y dividiéndolo entre 2.
datos. Yo digo 6 más 10, 16, la mitad 8, entonces acá sería 8. 10 más 14, 24, la mitad 12, listo. Y así llenabas entonces todas las marcas de clase. Y te di una clave, ¿no? Ya basta con tener la primera marca de clase como el ancho común de cada intervalo es 4, va de 4 en 4. Ya tú hallando la clase, ya digamos la primera marca de clase, vas de 4 en 4. 8 más 4, 12 más 4, 16 más 4, 20 más 4, 24. Esto lo estoy repitiendo, ya para no estar que sumando y dividiendo entre 2 cada uno de los intervalos, entonces más fácil, ya listo, esto es facilito. Bien, acá te están dando la frecuencia, ya este es un dato que te da el problema, ¿no? 5 personas que tienen entre 6 hasta antes de 10 años, 2 personas que tienen más de 10 pero menos de 14 y así. Listo, entonces, bueno, en este caso ya, digamos, el XY sería la marca de clase por su propia frecuencia. Entonces, 8 por 5, apúntame, 12 por 2, apúntalo, 16 por 6, 96, 20 por 4 y 24 por 3. Esos productos los sumas y lo dividirías entre el total de datos que sería 20, ¿no? Listo, ahí está, mira, ve los productos. Entonces sería 8 por 5, 40, ¿no? 12 por 2, 24. Listo, sumas todo esto y lo divides entre 20. A ver, por favor, igual rectifica, ya rectifica. Y nos va a dar 15,6. Listo, entonces así se halla la media aritmética. Solamente para tablas que presentan datos cuantitativos. Muy bien, pasamos a la siguiente definición que es la llamada mediana, que de aquí en adelante lo vamos a simbolizar como M. Es una medida de tendencia central representada por un valor numérico que ocupa el valor central. Por lo general, la mediana es el valor que se encuentra en el centro. Pero puede suceder que no se encuentre en el centro, porque solamente tú encuentras un valor en el centro cuando hay un número, a ver qué te digo, cuando hay un número impar de datos, ¿no? Pero cuando hay un número par de datos no se encuentra un elemento en el centro, se encuentran dos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Muy bien, entonces, como se encuentra en el centro, ese dato divide en 50% de datos, tanto inferiores como superiores a él. O sea, te divide en mitad, mitad. Es el dato que se encuentra exactamente en el centro de la localización de todos, pues, ¿no? Listo. Entonces, mira, acá lo vas a entender mejor. Cuando se tiene un número impar de datos, la mediana será igual al término central. Ejemplo. Ejemplo. El número de faltas de un empleado en los últimos 7 meses fueron 2, 5, 1, 1, 4, 6, 3. Ahí es la mediana, me están diciendo. Entonces, lo que tienes que hacer primero es ordenar los datos de menor a mayor, por lo general, de menor a mayor. Y te fijas en el que quedó en medio. En medio, si tú te fijas bien, ha quedado este 3. ¿No? ¿Por qué? Porque para su derecha y para su izquierda ha dejado igual cantidad de datos. Entonces, es fácil cuando son poquitos datos, ¿no? Y cuando es un número impar de datos va a quedar de todas maneras uno que está en el centro, que ese es ese 3 que te he marcado ahí. Listo, pero profesor, a ver si son, a ver, un número impar de datos, si hubieran sido 27 datos, ¿qué puesto, qué posición sería el que se quede en medio? Ahí sí la pregunta, ¿no? Entonces, si son 27 datos, es fácil. Mira, ve cómo sacas el puesto de la posición. Como son 27 datos, tú le sumas a 27 más 1. Tú le sumas a 27 una unidad y sería 28. Quédate con la mitad de 28 y eso sería 14. Quiere decir que la posición 14 o el decimocuarto, porque ese es su ordinal de 14, el decimocuarto dato que está ubicado ahí en ese puesto sería la mediana. Entonces, eso es cuando son pues bastantes datos, ¿no? ¿Qué corresponde a un número impar? Porque estamos en el caso cuando son un número impar de datos. Entonces, ¿cómo sacas el puesto? Fácil, ¿no? El puesto lo sacas pues sumándole 1 al total de datos y dividiéndolo entre 2. En este caso fueron 7 datos. A ver, 7 más 1, 8. La mitad, 4. Quiere decir que es el cuarto dato. Primero, segundo, tercero, cuarto. Listo. Entonces, ese dato que ocupa ese lugar medio sería la mediana. En este caso la mediana es 3. No el puesto, sino el dato que ocupa esa posición. El puesto es que es cuarto puesto, pues, ¿no? Pero el cuarto puesto o la posición 4 es ese número que es 3, ¿no? Muy bien, entonces eso es cuando es un número impar de datos. Queda siempre un datito en medio. Ahora, cuando es un número par de datos.
Cuando es un número par de datos, por ejemplo, aquí, mira, me están diciendo las edades de 8 personas son 14, 7, 8, 10, 10, 11, 13 y 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Muy bien. Respectivamente hay en la mediana. Entonces, si es que nosotros los ordenamos de menor a mayor, ojo, los vamos a ordenar de menor a mayor, ya no va a quedar un dato en medio, sino van a quedar dos datos en el centro. Mira, ve, y si te fijas, son justamente el 10, el dato 10 y el dato 11, porque a su derecha dejarían tres datos y a su izquierda también dejarían tres datos. Entonces, aquí ya no se encuentra un solo dato, se encuentran dos. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo se hallan esos dos puestos, esas dos posiciones? Porque serían dos números centrales, entonces esas posiciones es fácil. Como es fácil hallarlas. Como hay 8 datos, entonces tú dices 8 entre 2, 4. Entonces tomas el cuarto, la cuarta posición y la quinta posición, la posición sucesiva 4. Allá, profesor, o sea, si hubieran habido, por ejemplo, 52 datos, yo divido 52 entre 2. 52 entre 2 es 26, entonces tomas la posición 26 y la posición 27, ¿verdad? Entonces eso sería, ¿no? Para que haya los dos datos entre. Muy bien, pero profesor, la mediana es un número y yo voy a tener dos números centrales. ¿Cómo sacaría la mediana? Fácil, tomas los dos, los sumas y los divides entre 2. ¿Ya? Entonces, como los dos datos centrales son 10 y 11, aquí lo que vas a hacer es tomar ese 10 y 11, sumarlos y dividirlos entre 2, así como te señalo acá, mira. Entonces, la mediana sería 10 más 11 entre 2, 10 más 11, 21, pues, ¿no? La mitad, 10,5. Muy bien, esto de arriba que te ha salido n entre 2, 8 entre 2, es para ubicar el primer puesto, la primera posición. Si tomas ya, digamos, si te ha salido 4, tomas el cuarto y quinto lugar. Mira, observa, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces, este 4 te sirve para ya la primera posición y le tomas la posición sucesiva, ¿no? Entonces, que quede bien claro esto, ¿ya? Por ejemplo, si son 100 datos, entonces, ¿cuáles son los dos números que quedan en medio? 100 entre 2, 50. El puesto 50 y el puesto 51. Muy bien, entonces que quede clarito. Entonces, para datos tabulados que están en intervalos se calcula con una fórmula especial. Ojo, estos son para datos que no están en intervalos, es fácil, ya es fácil, pero cuando están en intervalos, ya tú sabes cuáles son las tablas que están en intervalos, ¿no? Se determina con esta fórmula un poquito fastidiosa, pero no difícil de comprenderla. Ojo entonces a lo siguiente, ¿ya? Bueno, este W ya lo estamos explicando de clases anteriores, que significa el ancho de clase de cada intervalo. LI es el límite inferior de ese intervalo de la clase mediana. Lo primero que tenemos que hallar es la clase mediana. Ahorita te explico qué es la clase mediana. Ya, entonces, esta M que está como subíndice significa de la clase mediana. Entonces, para la fórmula esa M va a indicar que corresponde a la clase mediana. Entonces, esto se lee así, límite inferior de la clase mediana, ancho de la clase mediana. El W era el ancho del intervalo, pues, ¿no? F ya tú sabes qué es frecuencia absoluta, ¿no? Es frecuencia absoluta de la clase mediana. N ya tú sabes que es el número total de datos, ¿no? Ah, y el F mayúscula ya tú sabes también que es la frecuencia absoluta acumulada. Es la frecuencia absoluta acumulada. Pero, profesor, ¿qué significa M-1? M-1 significa la frecuencia absoluta acumulada, digamos, la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Ya? Muy bien, entonces, un paréntesis acá, ya si eres alumno de tercero y estás escuchando este video y puedes escuchar los videos de cuarto y de quinto porque se han tratado temas similares, entonces esto ya yo lo vengo repitiendo en otros grados. Bien, entonces esto ya no lo leas porque ya te expliqué acá, ya, para que no te marees. Bien, entonces voy a traer las mismas tablas que te he dado en la media aritmética y vamos a hallarle la mediana. Fíjate que para esta tabla, una cosita también ya, la mediana solamente es posible calcularla naturalmente en datos que son cuantitativos, más no en cualitativos. No puedes hallar la mediana en datos cualitativos porque son cualidades, atributos, propiedades, entonces solamente en datos numéricos, cuantitativos. Muy bien, esta tabla ya tú sabes que no está por intervalos, esta tabla sí está por intervalos. Bien, ¿cómo calcula la mediana? Aquí es fácil, ¿no? Porque no están por intervalos. Esto hago la aclaración, la fórmula solamente la aplicas cuando están la tabla por intervalos, solamente cuando están por intervalos.
Ya, listo. Acá no, acá lo hayas como así te he dado como en el ejemplo anterior, ¿no? Yo quiero hallar la mediana acá, ya, pues, ¿cuál sería el dato que esté en medio? A ver, primero tengo que saber cuántos datos hay. Hay 12 datos en esta tabla ya tú sabes que hay 20 observaciones. Listo, como hay 12 datos, entonces yo digo 12 entre 2. Hay un número par de datos, ¿no? Entonces tengo que escoger los dos centrales. ¿Y cuáles son los dos centrales? Cuando es un número par de datos, ya te dije que los quedan dos centrales en medio. ¿Y cuáles son los dos centrales? Tú divides 2 entre 2 es 6. Quiere decir el sexto y el séptimo puesto. El sexto y el séptimo puesto, ojo, ¿ya? Entonces, como en la primera tabla n es par, divido 2 entre 2 y me doy cuenta que eso es 6. Entonces ubico el sexto y séptimo dato. ¿Cómo, profesor? Fácil. Tú sabes que acá tienes a las dos primeras personas, primera, segunda observación. Hasta acá está la tercera persona. Aquí está la cuarta, la quinta y la sexta, porque hasta acá llegan 6 personas. Ah, ya, como acá está la sexta persona, ¿cuánta edad tiene esa sexta persona? 14 años, profesor. Entonces, tu mediana sería, la sexta persona tiene 14 años, pero profesor es la sexta y la séptima. La sexta, hasta acá llega 6 personas que tiene 14 años, pero yo quiero la sexta y la séptima. ¿La séptima dónde estaría? En el otro intervalo, porque acá ya hay 4 observaciones más, ¿no? Porque acá está la séptima, la octava, la novena y la décima. Y acá está la onceava y la doceava, por eso salen 12 datos, ¿no? Entonces, la sexta persona, como te digo, tiene 14 años y la séptima tiene 15 años. Entonces, ¿cómo llevas la mediana? ¿Recuerdas? Sumabas esos dos datos que estaban en el centro y dividías entre 2 y dices 14 más 15 entre 2, 14 a 14,5. Muy bien, entonces la mediana es 14,5. Profesor, en la segunda tabla sí es para que tú apliques esta fórmula. Pero para ello, primero tienes que ubicar la clase mediana. ¿Cómo ubicas la clase mediana? Dividiendo el total de datos entre 2. Por ejemplo, n entre 2 es 10. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque n era 20. Pues no, y 20 entre 2 es 10. Profesor, ¿y qué pasa si hubiera sido un número impar de datos? Ah, ahí te sugiero que le sumes 1 y le saques la mitad. Muy bien, entonces, pero no es el caso, ¿no? N es par. Muy bien, 20 entre 2 es 10. ¿Para qué me sirve este 10? Para que tú ubiques hasta dónde está tu décimo dato. Hasta acá hay 5, hasta acá hay 7. Tu décimo dato está acá porque hasta acá estaría 6 más, ¿no? Listo, pero puedes ayudarte con la acumulada. Llena la acumulada, ya tú sabes cómo llena la acumulada. Empiezas con el 5 más 2, 7 en zigzag, ¿no? Más 7, más 6, 13. 13 más 4, 17 y 17 más 3, 20. Pero tú quieres el dato, el décimo dato. Hasta acá hay 5, hasta acá hay 7, el décimo está acá, porque acá está el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo, el doceavo y el treceavo dato. ¿No? Listo. He podido hacerlo también aquí en esta tabla con la acumulada, pero no lo hice para que tú entiendas de que hay dos formas de hacerlo. Entonces, el décimo dato está acá. Marcas, pintas ahí toda esa celda. ¿Qué significa que es la clase mediana? Esa es la clase mediana. Lo remarcas. ¿Por qué es importante remarcarlo? Porque ahí es donde vas a conseguir todos estos datitos de tu fórmula. Listo. Entonces, el dato 10 está en el tercer intervalo. Ahora, ¿qué hago? Mira, ve, algo práctico fácil, ¿ya? Profesor, ¿qué era era el límite inferior del intervalo? Como el intervalo es 14,18, tú sabes que el intervalo tiene un límite inferior que es 14 y un límite superior que es 18. El I es límite inferior, es decir, 14, por eso acá está 14 más. Profesor, recuérdeme que era WM era ancho de la clase mediana. Como todos los anchos de los intervalos son 4 porque van de 4 en 4 en 4, entonces ese ancho es 4. ¿Y 6 por qué? Porque la frecuencia pues, de la clase mediana, la frecuencia es el total de datos que tiene, 6. Profesor, ¿por qué 20? Porque es el total de datos entre 2 menos. ¿Y por qué este 7, profesor? Esto te dije de que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior, pero su frecuencia absoluta es 13, pero de su anterior, ¿cuánto es? Es 7. Ahí está, por eso 7. Muy bien, entonces 20 entre 2, 10. Menos 7, 3 por 4 sextos y luego le sumas 14 y eso te va a dar exactamente 16. Muy bien, listo. Digamos la tercera medida de tendencia central es la llamada moda. La moda es el dato que más se repite en un grupo de datos. Puede ocurrir que se tenga una, dos o más modas, aunque puede que ocurra que ningún valor se repita más de otros. Entonces se dice de que el conjunto de datos no existe moda. Cuando no existe moda se llama
llama el conjunto de datos amodal. Cuando tiene una moda se llama unimodal. Cuando tiene dos se llama bimodal. Y cuando tiene tres modas, trimodal. Y más de tres modas, multimodal. Eso es importante entonces, ¿ya? Entonces, para datos no tabulados en intervalos solamente tendríamos que observar cuál de los datos se repite más. Ejemplos. Las notas de un grupo de estudiantes fueron 10, 12, 12, 13, 10, 8, 10, 13, 10, 16, 13, 10, 10 y 18. Determine la moda. Entonces basta con fijarme en el dato que más se repite. Basta con fijarme en el dato que más se repite. Por acá veo un 10, pero no veo solamente un 10, veo varios 10, mira. El dato que más se repite es 10, ya no hay otro número que más se repite. Entonces, es más, se repite 6 veces, ¿no? Entonces digo que la moda es 10. Como tiene una moda, entonces este conjunto de datos es unimodal. Profesor, ¿y qué hubiera pasado si hubiera habido otra nota que también se repetía, por ejemplo, 6 veces? ¿No? Entonces, o sea, la misma cantidad de veces. Entonces diríamos de que hay dos modas y el conjunto de datos sería bimodal. Muy bien, listo. Para datos tabulados que están en intervalos, se calcula con la siguiente fórmula. Siempre hay fórmula para cada vez que hay intervalos. Listo, ojo, esta O que está como subíndice significa clase modal, ¿ya? Entonces, moda es igual al límite inferior de la clase modal más ancho común de la clase modal por la diferencia 1 sobre la diferencia 1 más la diferencia 2. Profesor, ¿qué significa diferencia 1, diferencia 2? Te lo explico mejor en el ejemplo. Ya no leas esto porque ya te lo leí acá. No leas esto, te vayas a marear. En los ejemplos te lo explico y lo entiendes mejor. Hay la moda en las siguientes tablas. Otra vez he traído estas mismas tablas. Una cosita, ya, una cosita acá. Hago la aclaración. La moda no solamente la puedes calcular en datos cuantitativos. También puede ser el caso de que la puedas calcular en datos cualitativos. ¿Por qué? Porque la moda simplemente es el dato que más se repite. O sea, no solamente la puedes calcular en datos cuantitativos. Ojo que esto lo estoy haciendo la aclaración recién en este grado porque es del tema que lo han ampliado más. Ya, si me he olvidado en otros grados decirlo en cuarto y en quinto grado, pues acá lo estoy diciendo. Es por eso que siempre les estoy diciendo, revisa. Si eres de tercero, revisa el video de cuarto, revisa el video de quinto. De repente en quinto dije algo que no dije en tercero estoy diciendo algo que no lo dije en cuarto y en quinto. Entonces es bueno revisar siempre todo, jovencitos. Ustedes que están en el séptimo ciclo de educación secundaria, es importante revisar todo. Además, los temas han sido similares, análogos. Ya es esa recomendación siempre que yo hago. Muy bien, entonces la moda no solamente en datos cuantitativos, también en datos cualitativos. Vamos a suponer que tú has encuestado, digamos, tu encuesta ha tenido, oye, el estado civil de un grupo de personas. 20 te dijeron que eran solteros, 30 que eran casados y 40 que eran viudos y 60 que eran divorciados. Entonces, a ver, ¿quién sería la moda? Sería pues divorciados, pues profesor, porque hay 60 personas, es la mayor cantidad de gente que ha contestado esa pregunta. Entonces, ahí la moda sería tu categoría que serían divorciados. Entonces, esa palabra divorciados, esa variable, no es cuantitativa, es cualitativa. Entonces, no necesariamente tiene que ser número. Entonces, hago esa aclaración, ¿ya? Muy bien, hallemos la moda en estos dos tablas de datos cuantitativos. Profesor, ¿quién es el dato que más se repite? Pues en la primera tabla sería la que tiene la mayor frecuencia. ¿Quién tiene la mayor frecuencia? 2, 1, 3, 4, 2. Esta, 4. Entonces, ¿a quién le corresponde? A 15 años. Entonces, para la primera tabla, la moda es 15, ya que tiene la mayor frecuencia absoluta. La marcas ahí, porque esa es tu clase modal. La marcas ahí, ¿no? Listo. Muy bien. En intervalos, ahí sí hay que, bueno, la moda es 15, ¿no? Para la segunda tabla, primero hay que hallar la clase modal en intervalos siempre, así como ya hallaste la clase mediana, acá también vas a hallar la clase modal. La clase modal. ¿Y cuál es la clase modal, profesor? Aquella clase que tiene mayor frecuencia. ¿Quién tiene mayor frecuencia? 5, 2, 6, 4, 3. Esta, profesor. Entonces, la marcas. Llenas por ahí las frecuencias absolutas. Márcame esa clase modal. Ya sabes cómo llenar la frecuencia absoluta acumulada. Me marca la clase modal. Bien, por ahí me han dejado ya unos comentarios en cuarto o quinto, profesor. ¿Y qué pasa en tablas que tienen dos frecuencias? ¿No? Dos iguales frecuencias que son mayores. Bueno, ahí no es posible detectar la moda, solamente la moda se detecta en tablas con intervalos donde hay un solo intervalo que tiene mayor frecuencia. Listo. La fórmula es esta, ¿no? Entonces, el Li es el límite inferior de la clase modal.
el I sub 0, ¿no? ¿No? Que significa clase, límite inferior de la clase modal. Bueno, el límite inferior, profesor, es 14 porque este intervalo es de 14 a 18, su límite inferior es 14. Entonces ahí sería 14. Profesor, esto ya lo entiendo que es ancho de clase. El ancho de clase, como va de 4 en 4, es 4, ¿no? Diferencia 1, diferencia 2 no me lo explicó. Ya te lo explico acá. Mira, ve. ¿Qué es la diferencia 1 y diferencia 2? La diferencia 1 es la diferencia de su propia frecuencia con su anterior, es decir, 6 menos 2. 6 menos 2. Muy bien. ¿Y qué es diferencia 2? Es la diferencia de su frecuencia con su frecuencia posterior, o sea, 6 menos 4. Muy bien, traigo acá 6 menos 2, 4. Y la otra diferencia sería 6 menos 4 es 2. Por ahí ya me han hecho algunas preguntas en otros grados, cuarto y quinto de secundaria. Buena pregunta. Felicito a esta alumna que me ha preguntado por ahí en el canal. Me ha dicho, profesor, ¿qué pasa si la clase modal está al último? Entonces, sí hay anterior, pero posterior no hay. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Vamos a suponer que abajo ya no tienes, entonces sería 6 menos 0, pues no ves que no hay nadie, no, ya no hay frecuencia, entonces le pones 6 menos 0. Muy bien, buenas preguntas que están haciendo por ahí, excelente. Yo mismo también me las preguntaba cuando era estudiante. Muy bien, entonces la moda es igual a 14, límite inferior, más 4 que es el ancho de clase, diferencia 1 es 4 sobre la suma de las diferencias que sería 4 más 6. Bueno, ya esto ya lo operas, 4 entre 6, lo puedes simplificar, aquí creo que te va a salir un decimal, más 14 y redondeando a dos cifras decimales te va a salir 16,67. Yo lo quiero redondear a una cifra, puedes redondearlo perdón, a dos cifras, tú puedes redondearlo a una cifra, no hay problema. Ya, entonces la moda sería 16,67 en este conjunto de datos. No olvides suscribirte al canal, dale clic a la suscripción y dale clic a la campanita y te avisará cada vez que nosotros publicamos videos de esta índole. Se vienen novedades en nuestro canal. Listo, ahora no olvidar, hago un resumen de esta teoría, jovencitos. Este resumen no lo he hecho en cuarto y quinto, ¿ah? No lo he hecho en cuarto y quinto, no lo he hecho, lo hago para ustedes. Muy bien, es por eso que digo, revisen todo. ¿En qué tablas uso la medida de tendencia central? Listo. Muy bien, aquí traigo una tabla en donde la variable es cualitativa. Acá traigo una tabla donde es cuantitativa, edad, ¿no? Y acá traigo otra tabla donde es cuantitativa, pero agrupado en intervalos, ¿no? Las dos son cuantitativas, sino que esta no está en intervalos, esta sí. Listo. Y acá es cualitativa, ¿no? Porque es una cualidad, es una característica, estado civil, soltero, que es lo que les decía. Muy bien, ahí están sus frecuencias, cada uno tiene sus frecuencias absolutas. Listo. A ver, en la primera, ya tú sabes que esto es media aritmética, esto es mediana y esto es moda. En esta tabla, ¿será posible hallar media aritmética? No, pues porque la media aritmética era la suma de todos los datos entre el total de datos, es decir, es para datos cuantitativos nada más. Entonces, no. Listo, le voy a poner para los tres acá. Entonces, no es posible acá, no, por eso le pongo un aspa, no. La media aritmética no es posible calcular acá. ¿La mediana? A ver, un dato numérico que está en el centro tampoco, profe, porque estos los tipos de datos no son numéricos, entonces tampoco. La moda, sí, la moda sí es posible, profesor, porque la moda es el dato que más se repite y el dato que más se repite lo indica la frecuencia, ¿no? El dato que más se repite lo indica la frecuencia. Entonces, como lo indica la frecuencia, el dato que más se repite es 6. Entonces, aquí más contestaron que son viudos. Listo, bueno, deben ser de un pueblo especial, ¿no? Muy bien, entonces moda sí es posible hallar. La moda tú dirías ahí, bueno, la moda es la categoría viudo, la moda es viudo, en donde pues siempre la moda no te indica que es la mayoría de datos, la mayoría, digamos, a ver cómo lo pueden interpretar algunos, digamos, en forma errónea como la mayoría de datos. No, no, no es eso. Digamos que el tipo de variable viudo es la más frecuente. ¿Por qué? Porque si sacamos el total de datos es 9 más 6, 15 más 5, 20, ¿no? Hay 20 datos en total, 20 personas encuestadas, pero solamente contestaron 6 que eran viudos. Entonces yo te digo 6 es la mayoría, para decir la mayoría quiere decir que es más de la mitad, ¿no? Entonces no, no, no. Digamos que la interpretación de la moda es la variable que más se la variable más frecuente, la que más se repite. No decir la mayoría de datos o es la mayor cantidad de datos, no. Eso es una falsa o mala interpretación que a veces por el apuro lo hacemos y caemos en errores. Entonces, listo. Aquí en datos cualitativos, recuerda, no es posible hallar media aritmética, no es posible hallar mediana, pero sí es posible hallar moda. En cambio, en datos cuantitativos, en datos que son números, ya sean discretos, continuos, agrupados o no agrupados, sí es posible hallar las tres cosas.
La media aritmética, la media y la moda. La media aritmética también acá en esta tabla, la media y la moda. Muy bien, no olvides compartir el video, suscríbete al canal y regreso con la segunda parte para explicar justamente las situaciones que han venido en este cuarto día de Aprendo en Casa con toda esta teoría que nosotros hemos estudiado ahorita. Regresamos con la segunda parte.